Queridos hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite estar juntos aprendiendo la palabra del Señor. Qué hermoso es poder tener estos medios para poder reunirnos y conocer más a nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Para quienes nos están viendo por primera vez, le invitamos a que se quede junto a nosotros y aprenda a conocer a nuestro Dios, a este maravilloso Dios que nos guarda, nos protege y nos enseña cómo conducir nuestra vida en este mundo. Hoy veremos los espías incitan a la rebelión. El pasaje que vamos a estudiar en este día se encuentra en Números, el capítulo 13, y nosotros vamos a leer algunos versículos que aparecen allí en su pantalla. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, del 17 al 20, del 25 al 33. Y también vamos a leer en Números capítulo 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac.
Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Nos vamos a Números, capítulo 14, del versículo 5 al 12. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son más como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Qué hermosos pasajes hemos visto. Y también hemos visto la reacción de estos hombres. Y hoy vamos a estudiar esto, cómo un mal informe de hombres que no creen en Dios llevan a la rebelión de un país entero como fue el pueblo de Israel en Cádiz. Vemos en nuestra pantalla el mapa que hemos estado estudiando. Ya llevamos 13 capítulos de Números en donde hemos visto todo este caminar, ¿verdad?, del pueblo de Israel, este peregrinaje en medio del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros nos encontramos en este momento en Cádiz, en el sector en el 12, no sé si usted alcanza a ver, en el sector número 12, en Cades Barnea. Y allí Dios le pidió a Moisés, ¿verdad?, que enviara a estos 12 espías a reconocer la tierra, a ver la tierra que iban a poseer y cómo ellos iban a dar un informe de lo que vieran ahí. Vemos en este mapa también luego los viajes hasta donde llegarían, hasta llegar a la tierra prometida. Moisés decidió qué información necesitaba antes de entrar a la tierra prometida. Y lo leíamos, ¿verdad? Antes de enviar a estos 12 hombres, les pidió cosas exactas, información necesaria, ¿verdad?, para tomar las decisiones mejores para poder llevar a cabo la conquista de la tierra prometida. Les dijo que observaran la tierra, que si era buena o mala. ¿Quiénes viven allí? ¿Cómo son sus ciudades? ¿Amuralladas o sin protección? ¿O viven a campo abierto? Acerca del terreno, de la tierra, si era fértil o estéril, si abundaban los árboles. Lo que les pide fue de que hicieran todo lo posible por traer muestra de las cosechas que encuentren, porque era la temporada de las cosechas de las primeras uvas maduras. Les pidió les dijo que trajeran esa información, una información exacta.
Y aquí vemos lo importante, ¿verdad? Que es conocer bien antes de tomar una decisión. Pero no me quiero adelantar, porque eso lo vamos a ver enseguida. Así que Moisés envió a estos 12 hombres de las 12 tribus de Israel, uno por tribu, los jefes. Y también en estos 12 espías iban dos, Josué y Caleb. No se olvide de estos nombres, Josué y Caleb. Y aquí vemos que partieron, cómo lo hicieron. Y vemos en este mapa este viaje, cómo llegaron a ese lugar, dónde tenían que ir. Moisés les indicó perfectamente a qué lugares tenían que ir. No iban a ir a ver toda la tierra, sino que eran lugares específicos. Luego volvieron, pasaron 40 días. Así que imagínense esos 40 días, cómo estaría Moisés y el pueblo de Israel preguntándose cómo sería la tierra, qué es lo que habría allí, qué les depararía al llegar a ese lugar, qué verían, qué estarían haciendo estos dos espías. Y pues llegaron y trajeron, ¿verdad? Lo que Moisés les había pedido, que era una muestra de los frutos que existía ahí. Y siempre vemos esta imagen cuando se presentan ante Moisés y ante Aarón y al pueblo de todo lo que existía en ese lugar, lo que pudieron traer, frutas, pudieron traer uvas grandes, todo era hermoso porque esa tierra era fértil. Así que el pueblo de Israel, yo creo que se acercó, lo vieron de lejos y vieron cómo ellos llegaban y traían es- estas, estas primicias, estos frutos, y pudieron decir, wow, qué hermosa tierra. Pero lamentablemente habían 10 espías que se asustaron. Pese a que traían estos frutos y pese a que ellos pudieron ver que era una tierra fértil, pese a conocer estos 10 espías al maravilloso Dios que tenían, ellos dieron un mal informe y dijeron que no podían tomar esa tierra. Y eso es lo triste. Y lo más triste fue que dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Y qué triste es ver cómo 10 hombres se asustaron, se acobardaron y empezaron a entregar un mal informe. Es decir, comenzó la murmuración, comenzó el chisme en medio del pueblo de Israel. Y comenzó a circular el informe. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ellos vieron el problema grande. Su mirada se fue directamente al problema, no a la solución. Y se olvidaron de su Dios, se olvidaron de nuestro Dios, que nuestro Dios es grande en batalla, nuestro Dios es todopoderoso. Dios los había sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud, y había sido alimentados por tanto tiempo en el desierto. Pero solamente Josué y Caleb creían de que ellos podían vencer a estos gigantes. Josué y Caleb creían en Dios. Su fe estaba puesta y su mirada
estaba puesta en Dios, no en el problema. ¿Y cuál es la enseñanza para mí? ¿Cuál es la enseñanza para usted? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo? ¿Cómo podemos hacer que esta palabra nos hable a nuestra vida? Vamos a ver a los protagonistas de esta historia y qué nos enseña cada uno de ellos a nuestra vida y qué podemos hacer para mejorar lo que está mal. Primero, Moisés. Al tomar decisiones o asumir nuevas responsabilidades, debo recordar, uno, preguntarme qué es lo que necesito saber acerca de esa oportunidad. Como veíamos, Moisés pidió cosas exactas. Jesús nos enseñó que para construir una casa, nosotros deberíamos sentarnos, ¿verdad? Y ver qué es lo que necesitamos. Y eso es una gran enseñanza. Y lo vemos en Moisés. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, antes de ir para allá, quería saber con qué se iba a enfrentar. ¿Qué es lo que, cuáles iban a ser los enemigos del pueblo de Israel? ¿Cuáles eran las naciones que habían allí? ¿Qué pueblos habían allí? ¿Cómo eran? Para él armar un buen plan para derrotar a sus enemigos, pero un plan que llevara el nombre de Dios hasta ese lugar. Y lo segundo, dar los pasos para obtener esa información. ¿Y cuáles fueron los pasos? Envió a estos 2 espías. Dios le dijo a Moisés que los enviara. No debemos olvidar nunca, queridos hermanos, amigos, jóvenes, adolescentes y niños, de que cuando tú quieras tomar una decisión en tu vida, sea cual sea, tú debes sentarte primero y ver y planificar y anotar qué cosas necesito saber y también cuáles van a ser los pasos para obtener esa información. Pero sobre todo, no olvides poner a Dios en primer lugar. También conocimos en la historia bíblica de hoy Josué y Caleb. Ellos confiaban en la promesa de Dios. Ellos expresaron correctamente sus convicciones ante la presión de un pueblo y ante la presión de los 10 espías, de los 10 compañeros que iban con ellos. Ellos expresaron correctamente sus convicciones al momento y lo vemos escrito, ¿verdad? Y que dice, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Qué hermoso ver a estos hombres proclamando su fe, proclamando el nombre de nuestro Dios, de que había victoria en ese lugar. Y ellos dos, Josué y Caleb, recibieron la bendición en la tierra prometida. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué llevó al pueblo hasta la tierra prometida. Y Caleb pudo tener un lugar en la tierra. Fue dada la bendición a estos 2 hombres por creer en Dios. Pero aquí, hermanos, la lección se llama Los espías incitan a la rebelión. ¿Cuál es la enseñanza de estos 10 espías? Se enfrentaron contra Dios al incitar a la rebelión.
¿Cuántas veces nosotros escuchamos, no, no se puede hacer, no, no podemos, no, no, si esto no te sirve, esto no te ayuda? O incluso hemos recibido consejos de rebelarnos contra Dios. Hazlo nomás, total, Dios te perdona. Hazlo nomás y no va a haber ninguna consecuencia. Nos rebelan contra Dios. Y la rebelión, la rebeldía para Dios es grave. Nuestra naturaleza nos lleva a aceptar una opinión como un hecho. Debemos tener muchísimo cuidado cuando declaramos nuestras opiniones negativas. Y eso lamentablemente lo vemos hoy a través de las redes sociales, hoy a través de mensajes de texto, cuando damos por certero una opinión que no es así y la damos como un hecho. No, es que él lo dijo. No, es que tal persona lo está diciendo. Y a veces es mentira. A veces esa opinión es contra Dios. A veces esa opinión lleva también parte de resentimiento de lo que hay en esa persona y lleva a la rebelión. Lo que decimos puede influenciar severamente las acciones de aquellos que están confiando en nosotros para un consejo sabio. Queridos hermanos, queridos hermanas, queridos jóvenes, adolescentes, debemos tener en cuenta de que nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras palabras influyen severamente a aquellos que nos están mirando. Cuando ellos necesitan un consejo sabio, nosotros debemos ir primeramente a la oración y pedirle a Dios la guía. Los 10 espías llevaron a que el pueblo de Israel se rebelara contra Dios nuevamente. Y qué triste ver que el pueblo le creyó a estos 10 espías en vez de creerle a Josué y Caleb, pero por sobre todo creerle a Dios. Dios les dijo al pueblo de Israel que iban a tener una tierra hermosa. Dios les demostró en su salida, desde su salida de Egipto hasta donde estaban, de que Él era Dios, un Dios todopoderoso, un Dios ganador de batalla, un Dios que amaba al pueblo de Israel y que estaba con ellos. Pero el pueblo se olvidó de Dios. Imagínense que leíamos cómo querían apedrear a Josué y Caleb. Qué triste, qué lamentable. Josué y Caleb fueron hombres de fe en un gran Dios. Su fe descansaba en el conocimiento de Dios, no en las habilidades de Israel para conquistar la tierra. Su fe descansaba en el conocimiento de Dios, no en las habilidades de Israel para conquistar la tierra. Josué y Caleb creían y tenían una fe en un gran Dios. Y ese gran Dios es nuestro Dios. Ellos sabían que poniendo a Dios primero en las decisiones, ellos sabían de que poniendo a Dios primero para ir a conquistar la tierra, tenían la batalla ganada. Y que no eran habilidades humanas y no eran las habilidades de Israel, del pueblo de Israel, lo que iba a conquistar la tierra. No, sino que en Dios. A menudo basamos nuestras decisiones en lo que los demás están haciendo. Y esto es lo que está pasando en este momento. Y es lamentable.
¿Cómo? ¿Verdad? Tenemos amigos y yo siempre me hago la pregunta, ¿quiénes están en Facebook, en Instagram o en Twitter o en cualquier otra red social? ¿Ellos realmente son mis amigos? Ellos están, sí, tenemos a nuestros verdaderos amigos en estas redes sociales, pero a veces vemos, ¿verdad?, que tienen 1.000.000 de seguidores, 2.000.000, 14.000.000, ¿todos ellos son amigos de esa persona? Todos esos conocen a esa persona en forma personal y a veces nos basamos, ¿verdad? Y el mundo se basa en cuántos likes, ¿verdad? En cuántos me gusta hay en las publicaciones que hacen. Y la verdad que eso no debe medir nuestras decisiones de acción. Hace un tiempo atrás yo veía un, un testimonio de un joven que tenía algo cerca de 3.000 seguidores por ahí. Y él puso que iba a hacer ciertas acciones, ciertos experimentos. Y uno de estos experimentos atentaba contra su propia vida, es decir, que si lo hacía, él iba a morir. Y le preguntó a estos seguidores si lo hacían o no, y muchos le dijeron que sí. Casi la mitad, casi la mitad de sus seguidores le dijeron que sí. Y en un momento, mientras iba aumentando los sí, los likes, que los me gusta que lo hicieran, él empezó a cuestionarse. Entonces, a veces nuestras decisiones las basamos en lo que los demás están haciendo. Ah, sí, los demás lo hacen, sí, yo también lo voy a hacer. Ah, ellos dicen de que no, no se puede. Ah, entonces yo no. Y nos olvidamos de nuestro Dios. Queridos hermanos, queridos jóvenes, adolescentes, no bases tus decisiones en lo que los demás están haciendo. Tú conoces a Dios. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Basa tus decisiones en las promesas de Dios y haz a Dios partícipe de tus decisiones. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En la lección de hoy, Dios nos dice que la Biblia es mi mapa que me muestra el camino correcto para mi vida. La palabra de Dios es nuestra guía para nuestra vida. ¿Qué decisiones correctas podemos tomar? Y lo más importante, tener una relación personal con nuestro Dios. Tener una relación personal con nuestro Dios. Y esa relación personal es a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes tener una relación personal. Cultívala, conversa con Dios a través de la oración. Lee su palabra. La Biblia no son historias, no son personajes sin razón allí. Vemos que el mundo dice, no es un libro añejo, no sirve. Pues no, yo le puedo decir que la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor nos enseña qué camino correcto debemos seguir. Hoy, la palabra del Señor nos muestra a estos 10 hombres que hicieron que todo un pueblo se rebelara contra Dios. Y nos enseña también que nosotros no debemos escuchar a la gran mayoría, sino que nosotros debemos escuchar a Dios, así como lo hizo Josué y Caleb. Ellos escucharon a Dios. Ellos tenían una relación con Dios. Ellos sabían que Dios es todopoderoso y que iba a ganar las batallas en las cuales el pueblo de Israel se iba a enfrentar. Y eso es lo hermoso. Y eso es lo precioso. Y en esta mañana, queridos hermanos y hermanas,
jóvenes, adolescentes y niños que nos están escuchando. Deja que Dios guíe tu vida en las decisiones que tú tomes. No escuches al resto que te lleva a rebelarte contra Dios, sino que escucha a Dios a través de la palabra y a través de la oración, a través de sabios consejos de hombres y mujeres que le temen a Dios y que su relación personal con Dios es lo primero. En Números 14:24 dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué hermoso lo que Dios le dijo, y qué hermoso cómo Dios resalta a este joven, Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos hable a través de su palabra. Vuelva a leer Números 13 y Números 14 hasta el versículo 12 y medite. Y si usted ha escuchado al resto que le ha incitado a irse contra Dios, pídale perdón a Dios y lleve su vida nuevamente a un encuentro con Dios y haga de la Biblia su manual, su mapa para mostrarle el camino correcto para su vida y tenga una relación personal con Dios. En este momento yo le voy a pedir de que usted pueda orar a Dios junto conmigo y estemos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra en este momento. Gracias, querido Dios, por tenerte. Gracias porque eres todopoderoso, grande en batalla y que has ganado batallas y que nos has dicho cuánto nos amas y cómo nos llevas de triunfo en triunfo. Pero Dios, a veces escuchamos a lo que dice el resto que no te conoce y hemos tomado malas decisiones. Señor, te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón por momentos de nuestra vida rebelarnos contra ti. Ten misericordia de nuestras vidas y enséñanos día a día qué es lo correcto. Señor, pon en nuestra vida el deseo de leer tu palabra y de conversar contigo y tener una relación personal contigo. Señor, gracias, porque en este momento y en este día tú nos dices, vuélvete del camino incorrecto en que estabas y haz que yo gobierne tu vida. Dios, gracias por tu amor, por tu consejo sabio. Señor, y cuando escuchemos al resto de quienes están en contra de ti, Señor, y estemos allí en la duda, Señor, háblanos y muéstranos qué es lo correcto para hacer. Mi Dios, gracias. Gracias te damos por esta palabra que nos enseña en este día lo maravilloso que tú eres. Te alabamos y te bendecimos y te honramos, querido Dios. Gracias, Señor, por tenerte y gracias por la victoria que tú nos darás día a día, momento tras momento, decisión tras decisión que tengamos que tomar. Gracias y llévanos a siempre tenerte a ti como el único Dios de nuestra vida.
Gracias, Dios, por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar junto con nosotros en este momento. Y ahora vamos a ir a alabar y te invito a que alabemos a nuestro Dios con la siguiente alabanza para que nos recuerde esta alabanza quién es nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga, el Señor te ayude, el Señor te fortalezca. Y vamos a ir a la siguiente alabanza y que esta alabanza sea también aliento para tu vida. Muchas bendiciones y Dios sea contigo y que el Señor aliente tu vida. Amén.